En este cuadro vemos un ejemplo de la ingesta de sodio en diferentes poblaciones y el promedio de la presión arterial sistólica en poblaciones de 60 a 69 años. Y vemos que en primer lugar está una tribu que se llama Yanomamo, que es una tribu de Venezuela, que prácticamente no ingieren sal. Y vemos que como promedio de la presión sistólica anda como por 100 milímetros de mercurio. Pero así tenemos otras poblaciones, como por ejemplo las Bahamas, con una ingesta muy alta del sodio y la presión sistólica presentada en más de 170 milímetros de mercurio. Igualmente, el incremento promedio de la presión sistólica entre 20 y 29 y 60 a 60 años se ve relacionada con el incremento del sodio, igual que la presión sistólica mencionada anteriormente. La enfermedad renal crónica definitiva es un ejemplo extremo de la hipertensión que depende del volumen. En casi el 80% de tales pacientes es posible controlar el volumen vascular y la hipertensión con una diálisis adecuada. El otro 20% va a depender del mecanismo conocido como el sistema renina-angiotensina, y es posible que reaccione y mejore con el antagonismo farmacológico de dicho sistema. Tenemos aquí en esta tabla otros de dónde consumimos sal, y vemos que alguien se tomó la molestia de ver, y hay otros elementos muy importantes en las comidas diarias que la gente utiliza que están muy cargadas de cloruro de sodio. Otro mecanismo del sistema nervioso autónomo, tenemos que los reflejos adrenérgicos modulan la presión arterial a breve plazo y la función adrenérgica concertadamente con factores hormonales y volumétricos contribuyen a la regulación a largo plazo de la presión arterial. Noradrenalina, adrenalina, dopamina interfieren de forma importante en la regulación cardiovascular tónica y fásica. Los sitios de los receptores son relativamente específicos y ya todos conocemos en fisiología igualmente que se han dividido esos sitios en receptores adrenérgicos de dos tipos principales, ya sea alfa y beta, y estos se han subdividido en alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Estos receptores alfa son ocupados y activados con mayor avidez por la noradrenalina que por la adrenalina. Los receptores alfa 1 están situados en las células postsinápticas del músculo liso y desencadenan vasoconstricción. Los receptores alfa 2 están en las membranas presinápticas de terminaciones de nervios postganglionares que sintetizan noradrenalina. Los receptores alfa 2, cuando son activados por catecolaminas, actúan como controladores de retroalimentación que inhiben la mayor liberación de noradrenalina. La activación de los receptores beta 1 del miocardio estimula la frecuencia y la potencia de las contracciones del corazón y como consecuencia aumenta el gasto cardíaco. La activación del receptor beta 1 también estimula la liberación de renina por el riñón. Y la activación de los receptores beta 2 por parte de la adrenalina relaja el músculo liso de los vasos y los dilata. Probablemente otro mecanismo también compensador. Y tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este contribuye a regular la presión arterial, más bien, por medio de las propiedades vasoconstrictoras de la angiotensina 2 y de retención de sodio de la aldosterona. Se han identificado 3 estímulos primarios de la secreción de renina, que los veremos rápidamente. Uno es el menor transporte de cloruro de sodio en la región distal de la rama ascendente gruesa del alfa de Henle, que está en relación directa con la mácula densa. 2. Hay una disminución de la presión o el estiramiento dentro de la arteriola renal aferente. Y también el número 3 es la estimulación de tipo simpático de las células reninógenas a través de receptores adrenérgicos beta 1. Y tenemos el esquema.
La renina, pues que es secretada de una forma como prorrenina, que cuando se activa transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, pues que prácticamente es inactivo, que por medio de la enzima convertida de angiotensina a nivel pulmonar, aunque no necesariamente es su único nivel donde se encuentra, esta angiotensina se transforma en la parte activa, que es la angiotensina 2, que efectúa su efecto vasoconstrictor por medio de los receptores AT1 de la angiotensina a nivel vascular, y de la aldosterona pues en las glándulas suprarrenales. También debemos de tener en cuenta que la misma enzima convertida de angiotensina convierte las bradicininas, que es un vasodilatador, a los péptidos inactivos. Y aquí vemos en este mismo esquema los diferentes mecanismos por los cuales se puede bloquear el sistema renina-angiotensina, ya sea hay bloqueadores de renina, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. La angiotensina 2, como ya sabemos, es una potente sustancia presora, un principal factor trófico para la secreción de aldosterona y mitógeno potente que estimula las células del músculo liso en los vasos y proliferación de miocitos. También interviene en la patogenia de la ateroesclerosis a través de una acción celular directa en la pared vascular. Tenemos también la aldosterona, es un mineralocorticoide potente que incrementa la reabsorción de sodio por parte de los conductos de sodio del epitelio sensibles a amiloide, el túbulo colector. También los mecanismos vasculares pues son importantes, y vemos que el radio interior y la distensibilidad de las arterias de resistencia también constituyen factores determinantes de la presión arterial. En hipertensos, cambios estructurales mecánicos o funcionales pueden disminuir el diámetro interior de las arterias finas y arteriolas. La función del endotelio vascular también modula el tono de los vasos. Sabemos que el endotelio libera sustancias vasoactivas muy diversas, y una de ellas es el óxido nítrico, que es un vasodilatador muy potente. Pero también pueden haber sustancias que son vasopresoras, como la endotelina, que es un vasoconstrictor potente producido por el endotelio. Y ya se encuentra en el mercado también pues antagonistas del endotelio, que son medicamentos que no son de primera línea, pero que pueden servir en aquellas personas que tienen hipertensión resistente al tratamiento. Esta distensibilidad vascular y vasodilatación que depende del endotelio puede mejorar con ejercicios aeróbicos, pérdida de peso y antihipertensivos. Pasamos a las consecuencias patológicas de la hipertensión, y una de ellas es el corazón. Las cardiopatías constituyen la causa más común de muerte en los hipertensos. La cardiopatía relacionada a hipertensión tenemos en primer lugar la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la insuficiencia cardíaca crónica, anormalidades del flujo sanguíneo por arteriopatía coronaria, aterosclerótica y enfermedad microvascular, así como arritmias cardíacas. Se sabe que el control intensivo de la hipertensión puede ser posible que la hipertrofia del ventrículo izquierdo muestre regresión o se revierta, y con ello aminore pues el riesgo de enfermedad cardiovascular. La disfunción diastólica es una consecuencia muy temprana de la cardiopatía, que depende de la hipertensión y es exacerbada por la hipertrofia ventricular izquierda e isquemia. Aquí tenemos una imagen probablemente de alguien con hipertensión ya de largo tiempo, lo cual se puede observar por un corazón extremadamente grande, ya probablemente en una fase dilatada que pudo haber ingresado por alguna complicación cardiovascular. Otro elemento también afectado, el cerebro, la apoplejía o el evento cerebrovascular, que se considera la segunda causa de muerte a nivel mundial. Cada año fallecen 5 millones de personas por ella,
y 15 millones adicionales tienen apoplejía no letal, pero que ustedes consideren pues que también esas personas quedan con mucha discapacidad. El factor de mayor peso en el riesgo de que surja la apoplejía es la hipertensión arterial, por lo cual ya tenemos dos elementos. Los que deben hacernos es conocer la hipertensión y tratarla adecuadamente. Se considera que la incidencia de la apoplejía aumenta progresivamente conforme aumenta la hipertensión. En particular la presión sistólica en personas mayores de 65 años. El tratamiento de la hipertensión disminuye la incidencia de accidentes isquémicos o hemorrágicos. Y el tercer elemento o organismo también afectado son los riñones. Los riñones son órganos que pueden recibir los efectos de la hipertensión, pero también pueden ser los que originaron la hipertensión. Sabemos que las nefropatías primarias son la causa más común de hipertensión secundaria. Y debo hacer un paréntesis para decir que la hipertensión secundaria no es tan frecuente. Pero dentro de la hipertensión secundaria lo más frecuente son los problemas renales. La hipertensión es un factor de riesgo de daño renal y de nefropatía terminal. Entonces ya tenemos tres órganos los cuales la hipertensión debe de ser controlada adecuadamente. El riesgo renal guarda en relación más íntima con la presión sistólica que con la diastólica. Y en las personas de raza negra están más expuestos que los caucásicos al riesgo de presentar enfermedad renal terminal con cualquier cifra de la presión arterial. Tenemos que tener en cuenta que clínicamente nos va a servir la macroalbuminuria, ya sea que es una proteinuria mayor de 300 miligramos al día, o si hacemos una muestra al azar, la proporción albúmina creatinina en una muestra al azar es igual a 300 miligramos por gramo, o microalbuminuria de 30 a 300 miligramos gramo o 30 a 300 miligramos al día de albuminuria. Estos son marcadores tempranos de daño renal. También constituyen factores de riesgo para el desarrollo de nefropatía y de enfermedad cardiovascular. Desde la perspectiva epidemiológica, no existe una cifra clara de presión arterial que sirva para definir a la hipertensión. Ya estamos hablando de la definición de la hipertensión. El riesgo de enfermedad cardiovascular se duplica por cada incremento de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica y de 10 milímetros de mercurio en la diastólica. En sujetos de mayor edad y ancianos, la presión sistólica y la diferencial son los elementos de mayor peso que permiten anticipar la aparición de enfermedad cardiovascular en comparación con la presión diastólica. En la esfera clínica se puede definir a la hipertensión como el nivel de presión arterial en la cual el tratamiento que se emprenda disminuye las cifras de morbilidad y mortalidad por presión arterial. En términos generales, los criterios clínicos actuales para definir la hipertensión se basan en el promedio de 2 o más lecturas de la presión arterial en un sujeto sedente durante 2 o más visitas extrahospitalarias. Quiere decir que con una determinación de la presión no podemos hacer diagnóstico. Las cifras de la presión medidas en el domicilio y las de tipo ambulatorio en promedio durante 24 horas son menores que las que se miden en una clínica, y eso lo podemos ver a diario cuando estamos en la consulta externa y vemos que el paciente, cuando entra al consultorio, pues, y ve que está lleno de médicos y se aflige, se preocupa o ha tenido un día difícil, tenemos muy poco tiempo para examinarlo, lo sentamos, le tomamos la presión y la presión no está controlada. Probablemente dan ganas de modificar el tratamiento hipertensivo, pero
El paciente nos dice que se ha estado tomando la presión en la casa y la han dado controlada. Y esto pues nos corrobora lo que dice la literatura. Los registros de la presión de tipo ambulatorio generan múltiples lecturas durante el día y la noche. Este es el conocido como MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Razón por la cual constituye una valoración más completa de la carga que impone la hipertensión a los vasos sanguíneos, en comparación con un número limitado de lecturas en el consultorio. Hay indicios crecientes de que las tensiones medidas en el domicilio, incluidas las que se miden durante 24 horas, permiten anticipar con mayor exactitud el daño a órganos efectores respecto a las tensiones medidas en el consultorio. Tenemos que tener en cuenta igualmente que los niveles mayores de presión arterial los tenemos en las primeras horas de la mañana y eso pues también está relacionado con el mayor número de infartos y eventos cerebrovasculares en esa hora. Los criterios recomendados para el diagnóstico de hipertensión con base a la medición seriada de la presión arterial durante 24 horas son promedio de la presión arterial con sujetos conscientes de mayor o igual de 135-85 milímetros de mercurio y presión arterial con el sujeto dormido mayor o igual de 120/75. Se sabe que 15 a 20% de los sujetos con hipertensión en etapa leve, podríamos decir, basada en las mediciones de la presión hechas en el consultorio, tienen cifras promedio más bajos cuando están en la casa. Y este fenómeno se conoce como hipertensión de bata blanca. También puede acompañarse de un mayor riesgo de daño a órgano efector. No es algo tan inocuo, aunque en menor grado que lo observado en sujetos con cifras mayores de presión arterial. Las personas con hipertensión de bata blanca también están expuestas a un mayor peligro de presentar hipertensión sostenida posteriormente, así que deben de ser personas que debemos de darle seguimiento. Tenemos la clasificación que se encuentra en su libro de texto, que es la anterior, ¿verdad?, en la cual pues se clasificaba como normal una presión sistólica menor de 120 milímetros de mercurio y diastólica menor de 80. Había una etapa de prehipertensión, en la cual pues probablemente se sentía uno un poco más relajado desde que tenía un paciente en esos rangos, aunque no tan relajado como para iniciar las medidas no farmacológicas. Y luego la hipertensión etapa 1, la hipertensión etapa 2, hipertensión sistólica aislada. Pero el año pasado se reportaron una nueva clasificación y nuevas recomendaciones en las cuales se modificó pues esta. Y vemos que lo que se denominaba prehipertensión, hoy se considera como presión arterial elevada de 120 a 129 milímetros de mercurio, y parte de los prehipertensos hoy son hipertensos en estadio 1, que va de 130 a 139 milímetros de mercurio, y la diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio, y estadio 2 mayor o igual de 140 y mayor o igual de 90 milímetros de mercurio. Pues esto todavía está en una gran discusión en la cual pues, probablemente en los próximos meses o años se van a venir agregando más conceptos de pro y en contra pues de clasificar a alguien con hipertensión en niveles todavía más bajos de presión arterial. El 80-95% de los sujetos hipertensos se hace el diagnóstico de hipertensión esencial. Por eso les decía que la hipertensión secundaria es prácticamente infrecuente, pero se considera que del 5 a 20% de estos sí se puede determinar una causa que explique la hipertensión. Y vemos aquí la hipertensión sistólica con presión diferencial amplia, y tenemos diversas patologías, como se menciona ahí,
disminución de la sensibilidad vascular por aterosclerosis, mayor gasto cardíaco, como se ve en la tirotoxicosis, fiebre, fístula arteriovenosa, etc. Las otras causas de hipertensión secundaria a la cabeza, las renales, que van desde enfermedades del parénquima renal, quistes renales, tumores, que son mucho más raros, uropatía obstructiva, las renovasculares, que son displasia fibromuscular y trastornos ateroscleróticos, de las glándulas suprarrenales, el hiperaldosteronismo primario o síndrome de Cushing, feucromocitoma, también está la coartación de la aorta, apnea obstructiva del sueño, preeclampsia y eclampsia, las causas neurógenas, endocrinas diversas, fármacos en los cuales pues debemos de hacer siempre hincapié en lo que está tomando el paciente, estrógeno a una dosis alta, corticosteroides, descongestivos, anorexígenos, ciclosporina, antidepresivos, eritropoyetina, antiinflamatorios, no esteroideos y cocaína, y formas mendelianas de hipertensión. La hipertensión primaria tiende a ser de carácter familiar y posiblemente constituya una consecuencia de la interacción entre los factores ambientales y los factores genéticos. Obviamente podemos tener los genes, pero si dentro de nuestra vida no tenemos los factores de riesgo tradicionales que se nos agreguen, pues no nos dará mayor problema a largo plazo. La prevalencia de esa forma de hipertensión aumenta con la edad y personas que de joven tuvieron tensiones arteriales relativamente altas están expuestas a un mayor peligro de hipertensión. En la mayor parte de los individuos con hipertensión establecida, es mayor la resistencia periférica y el gasto cardíaco es normal o disminuido. Sin embargo, en personas más jóvenes con hipertensión leve o lábil puede aumentar el gasto cardíaco y la resistencia periférica puede ser normal. Tener en cuenta la obesidad y el síndrome metabólico, que existe una asociación perfectamente probada entre esto y la hipertensión. Aún más, estudios transversales señalan una correlación lineal entre el peso corporal y la presión arterial. 60% de los adultos hipertensos tienen sobrepeso mayor del 20%. Y se ha definido que 60-70% de la hipertensión en adultos puede ser atribuible directamente a la adiposidad. Se ha calificado como síndrome metabólico al conjunto de elementos como resistencia a la insulina, obesidad abdominal, hipertensión y dislipidemia. Enfermedades del parénquima renal como una causa secundaria, prácticamente casi todos los trastornos de los riñones pueden causar hipertensión y las nefropatías constituyen la causa más frecuente de hipertensión secundaria. La hipertensión aparece en 80% de sujetos con insuficiencia renal crónica y en términos generales la hipertensión es más intensa en glomerulopatías que en otras enfermedades intersticiales como la pielonefritis crónica. La hipertensión renovascular, causada por una lesión oclusiva de la arteria renal, es una forma potencialmente curable de la hipertensión. En las etapas iniciales el mecanismo de la hipertensión por lo común depende de la activación del sistema renina-angiotensina, aunque posteriormente este deja de ser más relevante. Dos grupos de pacientes que están en peligro de sufrir este trastorno son los ancianos ateroscleróticos que poseen alguna placa que obstruye la arteria renal, a menudo en su punto de origen, y los individuos con displasia fibromuscular que usualmente son mujeres jóvenes. Es importante que el clínico piense en la misma entidad en individuos con otras manifestaciones de vasculopatía aterosclerótica. O sea, que están examinando un paciente, determinan un soplo carotidio, alteraciones en la irrigación arterial de las piernas, personas añosas. Debemos de considerar que si esta persona tiene hipertensión muy severa,
puede ser de origen renovascular. Entre los elementos que plantean la posibilidad de hipertensión están: debemos de considerar hipertensión grave o resistente al tratamiento, pérdida reciente del control de la hipertensión en una persona que anteriormente estaba bien controlada, o hipertensión moderadamente intensa de comienzo reciente y deterioro inexplicable de la función renal o dicha función que acompañan al uso de un inhibidor de la ECA. También se menciona en los extremos de la vida, muy jóvenes o muy ancianos. En promedio, la mitad de los pacientes de hipertensión renovascular tienen un soplo abdominal o en el flanco, y este muy probablemente asume importancia hemodinámica si se lateraliza o extiende durante toda la sístole y llega a la diástole. El aldosteronismo primario, otra causa de hipertensión secundaria. La producción excesiva de la hormona aldosterona causa por el aldosteronismo primario una forma potencialmente curable de hipertensión. Esta es de hacer notar que no depende de la estimulación del sistema renina-angiotensina, y las consecuencias son retención de sodio, hipertensión, hipopotasemia y disminución de la actividad plasmática de renina. La prevalencia varía entre menos de un 2% a casi 15% de los hipertensos, y la anamnesis y la exploración física aportan datos escasos en relación con el diagnóstico. La edad que tiene el sujeto para el diagnóstico se sitúa entre el tercer y quinto decenio de la vida. La hipertensión por lo general es leve o moderada, pero a veces puede ser intensa, y se debe de pensar en la presencia de aldosteronismo primario en todo sujeto con hipertensión resistente al tratamiento. Muchos individuos son asintomáticos, pero pueden aparecer alcalosis metabólica, hipopotasémica, poliuria, polidipsia, paresia o debilidad muscular. Yo siempre les menciono a los alumnos que la tríada que deben de considerar para sospechar hiperaldosteronismo primario es hipertensión con hipopotasemia y alcalosis metabólica. La aldosterona es una hormona que retiene sodio, pero los pacientes que tienen aldosteronismo primario rara vez tienen edema, y ese es por el conocido mecanismo de escape de la aldosterona. La proporción entre la aldosterona y la actividad de renina, ambas en plasma, es un método útil de detección sistemática de este trastorno. Las mediciones mencionadas se practican de preferente en pacientes ambulatorios y por la mañana. Se ha reportado que la proporción o radio aldosterona y actividad de la renina puede ser mayor de 30:1, junto con la concentración de aldosterona plasmática mayor a 20 nanogramos sobre 100 mililitros. Esto posee una sensibilidad de 90% y una especificidad de 91%, de que se trate de un adenoma productor de aldosterona. Las recomendaciones actuales incluyen interrumpir el uso de antagonistas de la aldosterona cuando menos 4 a 6 semanas antes de hacer tales mediciones. La biosíntesis de la aldosterona depende de potasio, razón por la cual es necesario corregir la hipopotasemia con complementos ingeridos antes de las mediciones seriadas de estos elementos. Los dos orígenes más frecuentes de aldosteronismo primario esporádico son adenoma productor de aldosterona e hiperplasia de ambas suprarrenales. En conjunto abarcan más del 90% de los pacientes con aldosteronismo primario. Otra causa de hipertensión secundaria, síndrome de Cushing, proviene de la producción excesiva de cortisol, la secreción de la ACTH en exceso, por un tumor hipofisiario u otra neoplasia ectópica, o la producción suprarrenal de cortisol que no depende de ACTH. La hipertensión se observa en 75-80% de sujetos con el síndrome mencionado. Fibrocromocitoma, tumores secretores de catecolamina situados en la médula suprarrenal, como un tejido paraganglionar extrasuprarrenal, y son la causa de hipertensión en 0.05% de pacientes aproximadamente. Como ustedes ven, pues es muy poco frecuente.
Pero las manifestaciones clínicas que incluyen son hipertensión, provienen más de incremento de la concentración de catecolaminas circulantes, si bien algunos de los tumores pueden secretar sustancias vasoactivas. Los métodos de laboratorio consisten en la medición de catecolaminas en orina y plasma, por ejemplo, la excreción de metanefrinas en orina de 24 horas o metanefrinas plasmáticas libres fraccionadas. Pasamos al estudio del paciente con hipertensión. Anamnesis: de manera característica, por la mañana surge una cefalea por hipertensión en la región occipital. Otras manifestaciones inespecíficas que podrían vincularse con el incremento de la tensión son mareos, palpitaciones, fatiga fácil e impotencia, pero ojo, muchas de estas manifestaciones se pueden dar en personas con hipertensión severa, pero prácticamente la mayoría puede pasar asintomático y son detectados pues, por una consulta casual para el empleo para un trabajo, o que llegaron a donde él vive y le hicieron una determinación de la presión y ahí salió que tenía algo. Los aspectos sobresalientes de la anamnesis del enfermo, pues debemos de hacer énfasis en duración de la hipertensión, cuánto tiempo tiene de hacerse el diagnóstico, tratamientos previos, respuesta a estos y efectos adversos, antecedentes familiares de hipertensión y enfermedades cardiovasculares, antecedentes alimentarios y psicosociales, otros factores de riesgo: cambios de peso, dislipidemia, tabaquismo, diabetes e inactividad física, manifestaciones de hipertensión secundaria. Pues, aquí están mencionadas y ustedes perfectamente pues los pueden revisar. Manifestaciones de daño a órganos efectores, ¿verdad? Se ha tenido episodios de isquemia transitoria, apoplejía, ceguera transitoria, angina, etc. Y otros cuadros coexistentes. Esto me parece que también puede ser de semiología, pero es importante recordarlo, que todo depende de una adecuada medición de la presión arterial y pues estas dependen de la atención que se preste a los detalles de la técnica y las características de las cuantificaciones son la preparación adecuada de los observadores, la colocación precisa del paciente y la selección de la anchura y longitud del manguito. Hay que calibrar periódicamente dichos instrumentos y confirmar su precisión antes de comenzar a medir la presión arterial. La persona debe estar sentada, tranquila, en una silla, no en la mesa de exploraciones, con los pies apoyados en el suelo, durante 5 minutos en un entorno tranquilo y privado, con temperatura ambiental cómoda. Esto parece pues que en nuestro medio es bastante difícil de satisfacer todas esas determinaciones, pero menciona que así como todo lo importante que hacemos porque se cumple un protocolo, se debería de cumplir también todas estas recomendaciones. Perdón, el centro del manguito debe estar a nivel del corazón y la anchura del mismo debe ser como mínimo 40% de la superficie del brazo. La longitud del manguito y su cubierta deben rodear como mínimo 80% de la circunferencia del brazo. Es importante prestar atención a la colocación del manguito y el estetoscopio y la velocidad con que se desinfla el manguito. Cuando está indicado el monitoreo ambulatorio de 24 horas, cuando se sospecha hipertensión de bata blanca, resistencia al tratamiento, hipotensión sintomática, insuficiencia del sistema nervioso autónomo e hipertensión episódica. También debemos de pesar y tallar al paciente, nos va a servir, ya lo vimos, por la obesidad. En el estudio inicial habrá que medir la presión en los dos brazos y de preferencia en la posición de cúbito, sedente y de pie para detectar hipotensión postural. Incluso si el pulso femoral es normal en la palpación, habrá que medir la presión arterial cuando al menos una vez en las extremidades pélvicas en sujetos en quienes se identifique hipertensión antes de los 30 años de edad, para descartar pues, que no sea una coartación de la aorta. También se registra la frecuencia cardíaca
Los sujetos hipertensos tienen mayor prevalencia de fibrilación auricular y es importante palpar el cuello en busca de agrandamiento de la tiroides y también se valorará a los pacientes en busca de signos de hipotiroidismo o hipertiroidismo. La revisión de los vasos sanguíneos aporta por si hay alguna vasculopatía primaria y debe incluir el examen del fondo de ojo, auscultación en busca de soplo de las arterias carótidas y femoral y palpación de los pulsos femorales y pedios. La retina es el único tejido en el cual se puede explorar directamente las arterias y las arteriolas. Y la única forma de ser expertos en hacer fondo de ojo es realizarlo con los pacientes. Conforme se intensifica la hipertensión y la enfermedad aterosclerótica, los cambios progresivos en el fondo de ojo comprenden intensificación del reflejo luminoso arteriolar, defectos en los cruces arteriovenosos, hemorragia y exudado, y en sujetos con hipertensión maligna, papiledema. La exploración del corazón puede detectar el segundo ruido intenso por cierre de la válvula aórtica y el cuarto ruido de galope atribuido a contracción auricular contra el ventrículo izquierdo poco distendible. Y la hipertrofia ventricular se puede detectar por el impulso apical intensificado, sostenido y desplazado hacia afuera. El soplo abdominal en particular, que se lateraliza y se extiende, plantea la posibilidad de hipertensión renovascular. Los riñones de individuos con nefropatía poliquística pueden ser palpados a través del abdomen y la exploración física también incluirá la valoración de busca de signos de insuficiencia cardíaca y examen neurológico. Estudios básicos de laboratorio, para análisis, para ver la función de los riñones, y los tenemos. Endocrinos, sodio, potasio, calcio sérico, TSH si está indicada. Metabolismo, ya sea glucemia en ayunas, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos y otros, como electrocardiograma, el médico va a determinar si lo requiere o no. Tratamiento, iniciamos con las modificaciones al estilo de vida. Disminución de peso, obviamente, innecesario. Disminución de la sal de mesa en los alimentos, obviamente, y también necesario. Adaptar el plan dietético de tipo DASH, dieta con abundante fruta, verdura y productos lácteos con poca grasa y un menor contenido de grasas saturadas vegetales, moderación del consumo de bebidas alcohólicas, actividad física por lo general acelerada y constante durante 30 minutos al día, por lo general probablemente se va a requerir el apoyo de nutricionistas para que nos realicen una adecuada dieta o recomendaciones dietéticas a nuestros pacientes. La trascendencia que tienen las intervenciones o modificaciones del estilo de vida y la presión es más notable en personas hipertensas, pero también evita la aparición de hipertensión en las personas de riesgo. En hipertensos, incluso si con las intervenciones no se disminuye a un grado suficiente la presión como para evitar dejarle medicamentos, pero puede ser que con menos número de pastillas se puede hacer un control adecuado de la presión arterial. En investigación a corto plazo, las disminuciones leves de peso pueden hacer que disminuya la presión arterial y aumente la sensibilidad a la insulina. Se ha observado disminuciones del promedio de la presión arterial de 6.3 a 3.1 milímetros de mercurio con una disminución de peso corporal medio de 9.2 kilos. En cuanto a la farmacoterapia, es recomendable en personas con presiones arteriales mayor o igual de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. El control de la hipertensión constituye la intervención aislada más eficaz para lentificar la evolución de nefropatía crónica por hipertensión. Con mayor frecuencia se necesitan combinaciones de fármacos que posean mecanismos diferentes o complementarios para lograr la disminución de la presión arterial como objetivo. La selección de los antihipertensores y combinación de los mismos deben individualizarse y tomar en consideración la edad, intensidad de la hipertensión, otros factores de riesgo,
cuadros intercurrentes y consideraciones prácticas respecto a costos, efectos adversos y frecuencia en la dosificación. Acuérdense que los medicamentos que la gente se va a tomar son los que se dan con menos dosis. Utilizar medicamentos con vida media muy corta y que hay que tomarlos más dosis al día, es poco probable que las personas cumplan los tratamientos. Las dosis pequeñas de diuréticos tiacídicos suelen utilizarse solos o en combinación con otros antihipertensores. Las tiacidas inhiben la bomba de sodio-cloro en la porción distal del túbulo contorneado y con ella intensifican la excreción de sodio. Generan efectos hipotensores adicionales cuando se combinan con otros medicamentos como beta bloqueadores, inhibidores de la ECA o antagonistas de los receptores de angiotensina. Su efecto es menos eficaz cuando se combina con calcio antagonistas. La clortalidona tiene una semivida más larga en comparación con otros y una potencia antihipertensora de casi 2 veces que el de la hidroclorotiazida. El sitio principal donde actúan los diuréticos de las ADG es el cotransportador de sodio-potasio 2-cloro en la porción ascendente gruesa del asa mencionada. Se reserva para sujetos hipertensos con disminución de la filtración glomerular, sea una creatinina mayor de 2.5 miligramos por decilitro, insuficiencia cardíaca congestiva o retención de sodio y edemas de otras causas como la administración de un vasodilatador potente como el minoxidilo. Con esto de los diuréticos de asa, pues si los usamos en una dosis diaria al día, son prácticamente ineficaces debido a la vida media muy corta que estos tienen, por lo cual las dosis se deben de repartir. Los antagonismos del sistema renina-angiotensina-aldosterona son eficaces como antihipertensores y pueden utilizarse solos en combinación con diuréticos, con antagonistas del calcio y bloqueadores alfa. Los IECA o ARA2 mejoran la acción de la insulina y aplacan los efectos adversos de los diuréticos con respecto al metabolismo de la glucosa, ya que como ustedes verán, los diuréticos poseen efectos adversos relacionados con el metabolismo. Valsartán aminora el riesgo de que surja diabetes en sujetos hipertensos de alto riesgo y alrededor de 15% de los pacientes aparece tos seca y se detecta angioedema en menos de 1% en personas que reciben inhibidores de la ECA. Y esta puede ser una causa de cambio en medicamento. Otro efecto adverso ocasional de los IECA y ARA2 es la hiperpotasemia por hipoaldosteronismo, que puede ser más frecuente en las personas con deterioro de la función renal. La espironolactona es un antagonista no selectivo de aldosterona que puede utilizarse solo en combinación con un diurético tiacídico. La espironolactona es un antagonista no selectivo de aldosterona que puede utilizarse solo en combinación con un diurético tiacídico. Puede ser particularmente eficaz en sujetos con hipertensión primaria hiporreninémica, hipertensión resistente al tratamiento y aldosteronismo primario. En personas con falla cardíaca, la espironolactona en dosis pequeñas aminora la tasa de mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca cuando se agrega el tratamiento corriente a base de IECA, digoxina y diuréticos con acción en asa-DGN. Los antagonistas de receptores adrenérgicos beta disminuyen la presión arterial al aminorar el gasto cardíaco por lentificación de la frecuencia cardíaca y la disminución de la contractilidad. También otros mecanismos por los cuales los beta bloqueadores disminuyen la presión incluyen un efecto en el sistema nervioso central en inhibición de la liberación de la renina. Estos son eficaces en hipertensos con taquicardia y su potencia hipotensora es intensificada si se administra junto con un diurético. Poseen actividad simpático-mimética intrínseca de la cual no se sabe si constituye una ventaja o desventaja global en el tratamiento cardiológico.
Los beta bloqueadores sin actividad simpático-mimética disminuyen la cifra de muerte súbita, mortalidad global e infartos recurrentes del miocardio. En personas con falla cardíaca crónica se ha demostrado que los beta bloqueadores disminuyen los riesgos de hospitalización y mortalidad. Los antagonistas beta siguen siendo un tratamiento apropiado en hipertensos que también tienen cardiopatías y cuadros afines intercurrentes. Carvedilol y la betadol bloquean los receptores beta y los receptores adrenérgicos alfa periféricos, pero no hay certeza de las posibles ventajas de combinar los bloqueos adrenérgicos beta y alfa en el tratamiento de la hipertensión. Nebivolol constituye otra clase de antagonistas beta cardioselectivos que poseen además acciones vasodilatadoras causadas por la intensificación de la actividad del óxido nítrico. Bloqueadores adrenérgicos alfa. Los antagonistas selectivos de los receptores adrenérgicos alfa a nivel postsináptico disminuyen la presión arterial al aminorar la resistencia vascular periférica. Son antihipertensivos eficaces que se pueden utilizar solos en combinación con otros fármacos, aunque en la actualidad pues prácticamente ya no se utilizan de una forma solitaria. Sin embargo, en estudios hechos en hipertensos, el bloqueo alfa no disminuyó la morbilidad y la mortalidad cardiovasculares, ni brindó toda la protección necesaria contra falla cardíaca como lo hicieron otras clases de antihipertensivos, y esta pues es la razón. Sí se pueden utilizar como fármacos de segunda línea cuando la hipertensión no ha sido lograda controlar con los de primera línea. Los fármacos de esta categoría son eficaces para tratar síntomas de la zona inferior de las vías urinarias en varones con hipertrofia prostática. Es el caso como medicamentos que utilizan mucho los urólogos. Los antagonistas de receptores adrenérgicos alfa no selectivos, pero se unen a los receptores postsinápticos y presinápticos y se utilizan predominantemente para el tratamiento de sujetos con ferocromocitoma. Los agonistas alfa-2 sinápticos con acción central disminuyen la resistencia periférica al inhibir la estimulación simpática centrífuga. Pueden ser particularmente útiles en sujetos con neuropatía del sistema autónomo que muestran amplias variaciones de la presión arterial por denervación de los vasos receptores. Entre sus efectos molestos están somnolencia, serostomía y, cuando se abandona su uso, hipertensión de rebote. Los simpaticolíticos periféricos disminuyen la resistencia periférica y la constricción venosa al agotar la noradrenalina en la terminación nerviosa. Pueden ser antihipertensores eficaces, pero su utilidad es frenada por manifestaciones como la hipotensión ortostática, disfunción sexual e innumerables interacciones medicamentosas. La hipertensión de rebote es otro problema que surge al interrumpir repentinamente el uso de fármacos con una semivida breve. Los antagonistas de los conductos del calcio disminuyen la resistencia vascular al bloquear el conducto L, lo cual aminora la concentración intracelular de calcio y también la vasoconstricción. Se trata de un grupo heterogéneo de fármacos que incluyen algunas de las tres clases siguientes: las fenilalquilaminas como el verapamilo, benzodiazepinas como el diltiazem y las dihidropiridinas, productos similares al nifedipino, amlodipino, fenodipino, etc. Solo en combinación con otros fármacos como inhibidores de la ECA, beta bloqueadores y bloqueadores adrenérgicos alfa. Los calcio antagonistas disminuyen eficazmente la presión arterial. Sin embargo, no se sabe si la adición de un diurético permite una disminución todavía mayor de la presión arterial. Los vasodilatadores directos, estos elementos disminuyen la resistencia periférica y de manera concomitante activan mecanismos que defienden o disminuyen la presión arterial, en particular el sistema nervioso simpático, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y la retención de sodio. Por lo común no se les considera fármacos de primera línea, pero son más eficaces si se añaden a una combinación
que incluye un diurético y un antagonista beta. Hidralazina es un potente vasodilatador directo con acciones antioxidantes y de intensificación del óxido nítrico, y el minoxidilo es un fármaco particularmente potente que se usa muy a menudo en sujetos con insuficiencia renal resistente a todos los fármacos ya usados. Aquí tenemos las tablas en las cuales ustedes pueden ver con mayor detenimiento los diferentes grupos, algunos de los medicamentos representativos y sus dosis, otras indicaciones también por las cuales se utilizan, no solamente por la hipertensión, y contraindicaciones o aspectos en los cuales se debe de tener cuidado. Esto lo podemos revisar pues con más detenimiento y acordarse pues de revisar los fármacos más representativos de dichos grupos que se han mencionado. Comparaciones: son equivalentes esencialmente los efectos hipotensores de las 6 clases siguientes cuando se utilizan solos, ya sea diuréticos, acídicos, bloqueadores beta, inhibidores de la ECA, bloqueadores de la angiotensina, antagonistas del cálcio y los bloqueadores alfa 1. En promedio, las dosis ordinarias de casi todos los antihipertensores disminuyen 8 a 10 sobre 4 a 7 milímetros de mercurio la presión arterial. Sin embargo, a veces hay diferencias en la reactividad entre los subgrupos. Es de considerar que los pacientes más jóvenes pueden tener mayor respuesta a los beta bloqueadores y a los inhibidores de la ECA. En tanto, los mayores de 50 años pueden tener una mayor reactividad a los diuréticos y a los antagonistas del calcio. En algunos grupos específicos de enfermos, los IECA pueden tener ventajas particulares, además del control de la presión, para disminuir los puntos finales cardiovasculares y renales. IECA y ARA2 disminuyen la presión intraglomerular y proteinuria, por lo que pueden retrasar la evolución de la enfermedad renal, situación que no es explicada del todo por sus efectos hipotensores, ya sea en nefrópatas diabéticos o en no diabéticos. En sujetos con diabetes tipo 2, la administración de IECA, ARA2 o el alisquirén disminuyen la proteinuria y retrasan la evolución de la nefropatía. En muchos sujetos con hipertensión e insuficiencia cardíaca, causada por disfunción sistólica, diastólica o de ambos tipos, se recomienda emplear diuréticos, inhibidores de la ECA, ARA2 y beta bloqueadores para mejorar la supervivencia. Independientemente de la presión arterial, en sujetos hipertensos y normotensos, los IECA atenúan la aparición de la hipertrofia ventricular izquierda, mejoran el cuadro sintomático y el riesgo de muerte por falla cardíaca crónica y disminuyen las cifras de morbilidad y mortalidad después del infarto del miocardio. Con el empleo de los ARA2 se ha observado beneficios similares en los índices de morbilidad y mortalidad en personas con falla cardíaca crónica. Con IECA se obtiene mayor protección coronaria que con los antagonistas del calcio, en tanto que estos últimos brindan una mayor protección contra la apoplejía que los IECA o los beta bloqueadores. Objetivos del tratamiento antihipertensor: las directrices para el control de la hipertensión han recomendado objetivos tensionales más intensivos como cifras menores de 130-80, de presión medida con el consultorio o en la clínica, en el caso de diabéticos en personas con enfermedad cardiovascular, nefropatía crónica o factores de riesgo adicionales de enfermedad cardiovascular. Los objetivos francamente excesivos para el control de la presión pueden ser desventajosos, sobre todo en pacientes de alto riesgo, por lo cual debemos de monitorizar frecuentemente a estas personas, de modo que no anden hipertensos, pero que tampoco nos pasemos con los objetivos del control de la presión arterial. Sobre todo en ancianos que tienen hipertensión sistólica aislada, la disminución ulterior de la presión diastólica no causará daño. Sin embargo, es escasa la información sobre la proporción del riesgo-beneficio de tratamiento antihipertensor en personas mayores de 80 años de vida. En esta población tal vez sea adecuada la disminución gradual de la presión hasta un nivel menos intensivo en cuanto al objetivo.
Para alcanzar los objetivos recomendados de la presión en la mayor parte de hipertensos, necesitará recibir más de un fármaco antihipertensivo. A menudo se necesitarán 3 o más en personas con diabetes e insuficiencia renal. Ya para finalizar, el término hipertensión resistente al tratamiento denota la que surge en individuos con tensiones persistentemente elevadas, más de 140/90, a pesar de recibir 3 o más antihipertensores que incluyan un diurético. La hipertensión resistente o difícil de controlar es más frecuente en sujetos mayores de 60 años que en personas jóvenes. Dicha forma de hipertensión puede depender de una pseudo-resistencia, ya sea que tengamos cifras altas medidas en el consultorio y bajas en el hogar. Incumplimiento del tratamiento, eso debemos de tenerlo siempre en cuenta. Causas identificables de hipertensión que incluyen obesidad o ingesta excesiva de alcohol y el consumo de cualquier tipo de fármacos que se obtienen sin receta o con receta. La valoración de sujetos con hipertensión resistente deberá incluir la medición seriada de la misma en el hogar para saber si las presiones medidas en el consultorio representan la presión usual. Habrá que hacer una evaluación más extensa en busca de una forma secundaria de hipertensión si no se vislumbra otra explicación de la resistencia tensional. Y vemos aquí una tabla solo para ejemplificar que este estudio que se hizo en diabéticos, en los cuales no se llegó a obtener un adecuado meta del control de la presión arterial, y miren el número de promedio de antihipertensivos que se llegaron a utilizar fue casi de 2 o 3 fármacos antihipertensivos. Igualmente esto es importante ya que se estima que del 100% de personas que tienen hipertensión, la mitad prácticamente están sin medicación porque no lo saben o no lo toman o no tienen acceso a los controles. Pero lo más preocupante es que del 26% de los que sí están en control y están bajo medicación no están controlados, solamente el 27%. Y esto, pues los autores de este estudio reflejaron que prácticamente era porque los médicos no hacían nada por tratar de controlar la presión, ya sea por medidas no farmacológicas o incrementar el número de dosis o medicamentos antihipertensivos. Muchas gracias.